Bueno, recibimos a nuestro invitado del día, don José Lara, de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico. Buenos días, don José. Buenos días tengan todos. Gracias por tenerme en vuestro programa. Y muchas felicidades de todo corazón a España por haber ganado la victoria sobre Francia en las semifinales ayer. Don José, cuéntenos, ¿qué es el movimiento Adelante Reunificacionistas? Pues el movimiento Adelante Reunificacionistas es simple y sencillamente la realización de algo que hemos sentido y todavía sentimos los puertorriqueños desde 1898, que se nos separó de los brazos de nuestra madre, que queremos regresar a casa, que creemos que es una alternativa más de descolonización y de autodeterminación para el pueblo puertorriqueño. Perdimos mucho con la invasión de Estados Unidos, hay gente que cree lo contrario, pero en realidad en Puerto Rico perdimos mucho y lo que tenemos es por resistencia y resiliencia. Todavía hablamos español, que eso no pasó en Filipinas y en otras partes. Hemos resistido a la imposición del inglés, de la mayoría de las costumbres norteamericanas y muchas otras cosas más. El puertorriqueño sigue siendo un 98% español, es un español insular. Nuestro movimiento se formaliza el 3 de febrero del 2017, está registrado con el Departamento de Estado como una asociación político-cultural y tenemos una plataforma educativa para ir sacando de la cabeza de la gente toda la leyenda negra y las mentiras que se han enseñado desde el año 1900 en las escuelas en contra de España. La historia la han alterado, la han cambiado, solamente se habla mal de España, no se dice nada bueno, y que nuestra salvación es Estados Unidos, un Estados Unidos que acabó con 789 haciendas que teníamos en Puerto Rico para 1898, que vino una hambruna que nunca habíamos tenido, que usaron a puertorriqueños como conejillos de India en experimentos con cáncer, que usaron el agente naranja, que hubo masacres en Ponce, Río Piedras, Santurce, disparando a civiles, y que por más de 3 décadas hicieron esterilizaciones masivas ilegales sin permiso de mujeres. Una colonia de explotación, no se nos permite progresar, nuestra economía cada vez cayendo más baja, y por eso Adelante Reunificacionistas finalmente ha traído a la luz y a la consideración de todo el mundo que algo que siempre hemos tenido los puertorriqueños muy callado en el corazón, que es regresar con la familia, regresar con casa y buscar alternativas para echar adelante este archipiélago. Don José, la situación política en Puerto Rico, para los que no sepan en nuestra audiencia qué es lo que sucede allí, pues es bastante curiosa, porque Puerto Rico resulta que pertenece en cierto modo a Estados Unidos, pero no tienen ustedes la consideración de ciudadanos de pleno derecho. Están en una especie de limbo jurídico. Ustedes no pueden elegir al presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, pero entre la gente pues hay varias corrientes. Los hay que quieren ser anexionados a Estados Unidos. Los hay que quieren seguir como Estado libre asociado en cierta manera. Los hay que quieren un Puerto Rico independiente. Y los hay, como ustedes, que lo que quieren es que Puerto Rico se incorpore a España como 18ª comunidad autónoma. ¡Qué follón!, ¿no? Claro, lo que sucede es que en esto sí han ganado los anglos,
dividieron a toda Hispanoamérica, no solamente puertorriqueño contra puertorriqueño, a toda Hispanoamérica, con una increíble cantidad de mentiras, una retahíla de mentiras en contra de España y de lo que España hizo en América, y que estaban mejor sin ella. Pero en vez de ser una Hispanoamérica unida, aunque fuera como una especie de unión hispanoamericana, igual que está la Unión Europea, se ha mantenido balcanizada la potencia de Hispanoamérica porque es más fácil dividir y vencerás. Entonces en Puerto Rico, con toda esta retahíla de mentiras y de enseñanza desde la escuela, desde la misma escuela, hacerle creer a la gente que Estados Unidos vino a liberarnos de qué. Estados Unidos vino a sacarnos de la superstición, vino a sacarnos del oscurantismo, que íbamos a estar mejor con ellos, y no es así. Entonces se ha mantenido, cuando se repite una mentira, décadas y décadas y décadas, llega el momento en que hay gente que la cree como verdad. Hay personas, muy buenas personas, que verdaderamente están convencidos de que Puerto Rico estaría mejor siendo un estado de Estados Unidos. No acaban de entender que somos uno de 14 territorios no incorporados que tiene Estados Unidos, y al ser territorios no incorporados, una invención de ellos, para no llamarlos colonia. Los anglos son muy buenos con la semántica y con el uso de las palabras. Al no ser estados, ser territorios no incorporados, la Constitución de los Estados Unidos no aplica en su totalidad en ninguno de esos territorios. De hecho, 3 de esos territorios los habitantes tienen ciudadanía. Nosotros uno de ellos que nos fue impuesta en el 1917, no la pedimos, no nos consultaron, nos la impusieron y nos mandaron a la guerra. Entonces, al no ser estado, no tener todas las bendiciones de la Constitución, pues por supuesto no tenemos representación en el Congreso de los Estados Unidos, no podemos elegir, no podemos votar por ningún representante, ni senador, ni congresista, ni por el presidente siquiera. Ahora, sí podemos, sí debemos ir a todas las guerras de ellos, desde la Primera Guerra Mundial, y morir por un presidente que no podemos elegir. Mientras que cuando estábamos con España, Puerto Rico, por su población, porque ya para 1898 en Puerto Rico había 1 millón de personas, había más gente que en algunas partes de España, teníamos una tremenda representación en el Congreso de los Diputados españoles y también en el Senado. De hecho, cuando se hace la Constitución, la famosa PEPA, el diputado por Puerto Rico, Ramón Pablo Girard, era vicepresidente de esas Cortes y fue uno de los firmantes de la Constitución española en 1812. O sea, un grandísimo cambio. Don José, entiendo que están ustedes en estos momentos pues en la fase de lucha cultural, llamemos, tratar de revisar toda la leyenda negra sobre España y en Puerto Rico, tratar de promover pues el recuerdo de lo que era Puerto Rico antes, que efectivamente no era una colonia, no era un territorio esclavizado, era una provincia más de España. ¿Cuándo van a dar ustedes el salto a convertirse en partido político? ¿Lo tienen previsto? ¿Ya está en marcha el tema? ¿O es algo que descartan por el momento? No, el tema está en marcha hace muchísimo tiempo. Lo que sucede es lo siguiente. Bajo Estados Unidos, sus territorios y posesiones, el ordenamiento jurídico y político es muy diferente al ordenamiento de otros países, por ejemplo España. Hacer un partido político en Puerto Rico requiere de una inmensa cantidad de cosas que en España no se piden. Tiene uno que tener gente, tiene uno que tener comités de ese partido en todos los municipios, tiene uno que tener dinero, tiene uno que tener un programa de gobierno ya escrito, y todo eso hay que presentarlo a la Comisión Estatal de Elecciones, que es donde se registran los partidos. Teniendo en cuenta que los planificacionistas todavía no hemos llegado ahí, pues sí está en marcha, sí estamos tratando de ir poniendo todo eso en orden, sí estamos tratando de crecer en números. De hecho, eso fue un consejo que nos dieron los partidos políticos españoles
porque los reunificacionistas estamos en comunicación con los partidos políticos españoles. Ha habido varias reuniones a través de los años, y una de las cosas que se nos ha dicho es que ustedes tienen que crecer el número y todo lo demás allá. O sea, una vez esas cosas vayan cayendo en su lugar, por eso tenemos esta plataforma educativa, pues entonces sí, no estamos en contra, quiero decir, de tener un partido político, pero queda todavía mucho trabajo de base, ¿no? Sí, es que en Puerto Rico, y esto acaba de pasar en las elecciones pasadas, las de 2024, había un partido político aquí, bueno, había 5 partidos políticos. Total, los partidos políticos en Puerto Rico son administradores de la colonia, no son nada más. Administradores de la colonia que tiene Estados Unidos, llamada Puerto Rico. Porque Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, es propiedad de Estados Unidos. Eso lo vienen diciendo ellos desde 1900 en los casos insulares. Pero no se le dice a la gente porque a la gente se le miente, o sea, se vive de la mentira, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Como esa es la situación, este partido político ya había participado en un par de procesos eleccionarios, no logró los porcentajes y cumplir con todo lo que tiene que cumplir en las elecciones para mantenerse como partido, y quedó eliminado. Entonces nosotros, si por ejemplo en este momento lográramos todos esos requisitos que nos pone la Comisión Estatal de Elecciones y fuéramos a unas elecciones, por ejemplo ahora las próximas son el 2028, y no pudiéramos conseguir poner a nadie en una alcaldía, en la Cámara de Representantes, en el Senado, o sea, nadie saliera electo, pues fácilmente el partido quedaría eliminado. Entonces hay que volver otra vez a empezar desde cero, como si nunca se hubiera hecho. Y para esa ridiculez los puertorriqueños reunificacionistas no nos prestamos. Voy a dar un muy buen ejemplo. Mucha gente sabe que en Puerto Rico ha habido a través de las décadas un movimiento llamado Partido Nacionalista Puertorriqueño, con Pedro Albizu Campos. Ellos no creían en las elecciones, ellos nunca participaron en unas elecciones, porque sabían que los partidos políticos en Puerto Rico, no importa quién sea que esté en el poder, no es otra cosa que un administrador de la colonia. Y nosotros no buscamos llegar a la fortaleza, llegar al Senado, a la Cámara de Representantes, para administrar la colonia. Nosotros perseguimos, buscamos, promovemos que Puerto Rico se reunifique con España. No, un pie delante del otro, ¿no? Hay una serie de cosas que hay que hacer. Pero por eso necesitamos organizarnos mejor. Ahora, pero don José, ¿cómo es la relación de su movimiento, Adelante Reunificacionistas, con ese partido independentista puertorriqueño que sacó en las últimas elecciones un 30% de voto? Sí. ¿Cómo es la relación con ellos? Ellos comparten... Sí. Para empezar, hasta los otros días ellos dijeron que nosotros no existíamos, porque tenemos un cerco mediático desde el año 2017 contra este movimiento, un cerco mediático oficial del gobierno. Esto no se admite, pero es cierto. Hace unos cuantos años atrás, el gobernador anterior, Pedro Pierluisi Urrutia, fue entrevistado en una cadena española, y la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta: bueno, ¿y qué hay del creciente movimiento reunificacionista en Puerto Rico? Y la respuesta de Pedro Pierluisi fue: en Puerto Rico no hay ningún movimiento reunificacionista. O sea, que negó nuestra existencia, cuando el mismo Departamento de Estado dice que sí existimos. Bueno, pues hace unos días atrás, en junio pasado, estaba yo y otros 4 reunificacionistas en la ONU, en el Comité de Descolonización de la ONU, y sentado precisamente a mi izquierda estaba un senador por el Partido Independentista Puertorriqueño que hasta hace poco se la pasaba hablando en las redes y en televisión de que nosotros no existíamos. Y resulta que allí habíamos 5, y yo, que soy el presidente del movimiento, estaba sentado justo a su lado. Y me presenté, porque yo soy un caballero. Me presenté, le di la mano, todo lo demás allá. Pero el Partido Independentista Puertorriqueño está en contra nuestra. Dice que nosotros somos lo mismo que los que quieren la estadidad con Estados Unidos, pero que estamos buscando la estadidad con España. O sea,
otra vez volver a ser una colonia, cosa que nunca fuimos, volver a ser una colonia, otra vez pertenecer a una nación que lo único que nos hizo fue daño, cosa que es una tremenda mentira, y ellos honestamente creen que somos un estorbo. Ahora, las elecciones pasadas tuvieron un 30%, pero las anteriores a esas estuvieron tan bajito, tan abajo, que casi desaparecen, porque ese partido está bien dividido. Ese partido es uno de los partidos más antiguos de Puerto Rico, y en los 70 les dio con meter la palabra socialismo, y eso logró que un montón de gente se saliera. Vaya por Dios, todo, el socialismo todo lo pudre, oiga. Correcto. Bueno, tienen que recordar ustedes, hermanos españoles, que cuando ocurre la revolución en Cuba, a finales de la década del 50, siglo pasado, mucha gente que sale de Cuba va a tener a Puerto Rico. Vienen aquí. Y el puertorriqueño, desde aquel tiempo para acá, el puertorriqueño sabe y ha visto de primera mano lo que se sufre bajo el socialismo. El socialismo es una palabra, y el comunismo atrás de ella, que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño le huye como el diablo a la cruz. Aunque el Partido Independentista puertorriqueño ha crecido muchísimo, la independencia no es una ideología que comparte y desea la mayor parte de la población de Puerto Rico. En eso, como dije, los anglos han vencido, nos han metido en la cabeza que separados estamos mejor, que tenemos que ser individuales, no colectivos, comunitarios. Entonces, pues, no hay fuerza, ahí creen si ustedes estuvieran acá, estuvieran escuchando lo que dicen nuestros políticos, igual que lo que dicen los políticos en España, que estaba yo escuchando el programa, estaban hablando de Pedro Sánchez y de alguien más, presidente de una comunidad, repitiendo mentira tras mentira tras mentira. Eso es lo mismo que pasa aquí. O sea, entonces se aprovechan de que la gente es muy leal, muy fiel, y le tienen la cabeza de musarañas y de basuras que no son nada ciertas. Entonces, grupos como el nuestro tenemos la ardua y difícil tarea, el sagrado deber, de ayudar a la gente a ver la verdad. Este movimiento está compuesto por personas que vinieron de todas las ideologías, de independentistas, de antiguos estadistas, de antiguos partidarios del Estado Libre Asociado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, personas que hemos ido despertando, que hemos visto que tenemos mucho más en común con España que con Estados Unidos. Esa es nuestra identidad. Pues don José, desafortunadamente no tenemos más tiempo. Le agradezco mucho que nos haya atendido y nada, solo decirle a nuestra audiencia que si quieren más información sobre este movimiento puertorriqueño que aboga por la reunificación con España, pues tiene este movimiento una web que es adelantereunificacionistas.com. Es así, ¿no? Correcto. Pues se nos puede conseguir en muchas partes. Esa es la página web, hay muchísima información ahí y estamos a las órdenes. Queremos seguirnos relacionando con España. Damos las gracias por esta invitación, por esta oportunidad de participar con vosotros y estamos a las órdenes. Otra vez repito, nos encantaría muchísimo volver en alguna otra ocasión para hablar no solamente de este tema de la reunificación, sino hablar de una serie de cosas que tienen que ver con el archipiélago de Puerto Rico, con estos hermanos que han sido separados de la madre patria, para que nos conozcamos mejor, porque todavía hay mucha gente en España que tiene las ideas equivocadas con respecto a nosotros. Yo escucho españoles diciéndome, ustedes hablan inglés. 2/3 partes de la población de Puerto Rico no habla inglés. No lo hablan. Así que gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa.